Buenos días, mi nombre es Viviana Valenzuela, formo parte de la materia Orientación Vocacional y Ocupacional. También coordino el programa de actualización en Psicología de la Orientación. Voy a estar aquí coordinando la primera mesa, que es la mesa de orientación y educación. Vamos a llamar a las ponentes del primer trabajo, Conectarse para Orientar. Mientras tanto, mientras lo cargo. Bueno, esta primera presentación se llama Conectarse para Orientar, una experiencia de orientación vocacional en línea, y está a cargo de profesionales que integran el departamento DOE Virtual. Bueno, Alejandra García es la jefa de ese departamento, ahora se van a presentar ellas también, que responden a la dirección técnica del programa Orientación al Estudiante de la Universidad de Buenos Aires, depende del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, les dejo también para que ustedes hagan su presentación. Para organizarnos un poquito, como decía Leandro, la idea es que pasen las 3 presentaciones, que ustedes tomen notas de sus preguntas y que después hagamos las preguntas al final con todo el equipo para generar un pequeño intercambio de todas las ponencias juntas. Buenos días. Sí, soy yo. Bueno, disculpen la demora. Nosotros somos parte del equipo DOE Virtual de la Dirección de Orientación al Estudiante, perteneciente a la Subsecretaría de Orientación Universitaria de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. Venimos a presentar Conversaciones en Línea, una experiencia de orientación vocacional mediada por tecnología. ¿Funciona esto? No sé cómo es. No estaría... No. Ya digo que es muy bueno presentar tecnología y que no funcione. La tecnología es irónicamente hermoso. Puede ser la pila. Ahí está, muy bien. Era para que vean la fotito nada más nuestra, para que tengan en claro que somos parte del equipo. La licenciada Alejandra García, que es la jefa del equipo DOE Virtual, licenciada Natalia García Morillo, que está a mi lado, licenciada Adriana Massa, me toca presentarme, licenciada María Lorena Rivero y la licenciada María Lila Solano, que no está presente en este momento. Y la pila no. Ahí está, muy bien. Bueno, nuestro trabajo en realidad se enmarca en un tiempo de redes, ¿sí? Cuando decimos tiempo de redes, lo que invitamos a pensar es que quizás los consultantes de orientación, la mayoría han nacido cerca del año 98, 99, 2000, es un tiempo donde ya la Internet estaba totalmente instalada y son, digamos, los que denominamos nativos digitales, es decir, la tecnología está entre ellos y, digamos, en esta época actual sabemos que circulan por esos lugares. Entonces, parte del desafío es cómo vamos a insertarnos nosotros los orientadores desde ahí, ¿no? También pensando en la forma en cómo ellos se comunican, el lenguaje que utilizan, las reglas, las normas. Digamos, hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que pensar y repensar, como decía Leandro, para digamos, instalar algo de lo que tiene que ver con la orientación allí. Y bueno, más o menos para instalar algo de lo que es la historia del chat, perdón, creamos una línea de tiempo para que más o menos tengan una idea de cómo fuimos construyendo este proceso, ¿sí? En el año 2009, digamos, fue la primera experiencia en un foro en el sistema de UBA 21, fue digamos, un espacio dentro de lo que es el primer día que tienen ellos en UBA 21, donde en ese foro los invitamos a presentarse y a que, digamos, cuenten un poquito por qué querían estudiar en la universidad y acompañarlos en esa idea. Luego hubo una prueba piloto en el año 2011 que fue un taller semipresencial. En ese taller, digamos, también tuvimos la participación en un foro, pero con una sola escuela de
Ah, de caballito, perfecto. Y a partir de eso, digamos, surge la idea de hacer un taller virtual, que es algo que se instala, actualmente lo seguimos haciendo, y en esos talleres virtuales es donde ingresa el primer espacio de un chat, ¿sí? Era un chat que en realidad estaba, digamos, puntualizado en un solo día, que, digamos, en una hora determinada se invitaba a los estudiantes a participar allí. Esa experiencia nos invita a hacer, digamos, un canal de chat dentro del equipo DOE y, digamos, conjuntamente participan las dos actividades actualmente. Al 2019 hacemos talleres virtuales y chat. Bueno, yo un poco continuando lo que decía Adriana, esta inquietud del chat justamente surgió en la presencia cotidiana que tenemos de la tecnología digital y que a nosotros nos invitó a repensar nuestra práctica. Si bien la primera vez que utilizamos el dispositivo de chat estuvo dentro del marco de los talleres virtuales, después nos surgió la inquietud de poder responder una consulta en un tiempo real. Bueno, nuestro trabajo se llama conversaciones en línea, que de hecho nosotros cada vez que nos conectamos generamos una conversación entre él o la psicóloga orientadora, o psicólogo o psicóloga orientadora y un consultante, ¿sí? Y en ese momento es en el 1 a 1 que este dispositivo se implementa. Bueno, muchos de ustedes habrá hecho uso de esto o habrá consultado por chat alguna oportunidad. Y uno de los objetivos por los cuales también seguimos como revisando esta intervención y llegamos al chat actual, es que por un lado pretendíamos ampliar nuestras intervenciones en orientación vocacional, porque no todos, si bien nuestra mayor población con la que trabajamos son jóvenes, no todos podían acceder a talleres o actividades presenciales de orientación vocacional. Y el chat posibilitaba quizás que ellos hicieran una primera consulta en línea. Y por otro lado, si bien tenía que ver con ampliar nuestro campo de acción y responder estas primeras consultas que en su mayoría tenían que ver con consultas de la Universidad de Buenos Aires, a medida que íbamos avanzando en el uso de este dispositivo y de esta herramienta, fue que empezamos a darnos cuenta que empezaba a tener otros objetivos. También nos permitía difundir nuestras actividades, también permitía empezar a generar una primera consulta de orientación vocacional, ¿sí? Y algo que nosotros también no mencioné, teniendo en cuenta la cantidad de afluencia de consultas que tenemos en la página web, en nuestra página web, decidimos utilizar ese afluente de consultas como un ingreso, como el ingreso al chat, ¿sí? Buscamos algo que fuera accesible para todos, gratuito, y se ingresa desde la página. O sea, no es necesario crearse un usuario para poder chatear con una psicólogo o psicóloga orientadora, orientador o orientadora. Lo que sí hay, por ejemplo, son 3 días en donde hay horarios estipulados, ¿sí? En esos horarios nos conectamos para responder las consultas. Y acá más o menos hicimos una captura de pantalla de cómo pueden ingresar. Bueno, quizás no se ve bien, pero con solo cliquear se comienza. Y el comienzo del chat, además de una bienvenida, por supuesto, se le pide una serie de datos generales, ¿sí? Que después Lorena va a contar acerca de unos datos estadísticos. Y algo que también es importante destacar es que, en principio, como contaba Adriana, como la primera experiencia fue en el marco de una plataforma Moodle donde desarrollamos los talleres, pero cuando esto empezó a tener un mayor crecimiento, esto significó que el equipo de profesionales de la DOE realizáramos una especie de formación, ¿no? de poder, un ensayo de esas consultas. Entonces tuvimos un tiempo de formarnos, de hacer consultas, de simular consultas, y eso nos permitió, por un lado, un manual de procedimiento de cómo manejarnos, los pasos quizás a seguir, y también, si bien la consulta se construye en cada caso, lo que nos permitió ese ensayo de consulta fue también construir una serie de respuestas a aquellas preguntas más generales. Por ejemplo, si preguntan por UBA 21, por el CBC, que es más concreto, de inscripción y demás, las contestamos, porque a veces quien esté conectado en línea no tiene una única consulta. Entonces, este tipo de respuestas más estandarizadas, igual no es que preguntan y se le manda la respuesta estandarizada, sino que se hace toda una especie de primero preguntar qué es lo que necesitan y demás, pero eso también nos ayudó como a agilizar un poco la dinámica del chat, para que quien esté conectado tampoco tenga que esperar tanto, digamos, ¿sí?
Bueno, y como les decía, en el 2018 incorporamos una encuesta y Lorena les va a contar sobre los datos que venimos recogiendo de esa encuesta. Bueno, perdón. Buen día. Como les decía recién Natalia, nosotros en el comienzo del contacto con el consultante se les pide que ingresen una serie de datos que nos dan datos sociodemográficos, ¿no? Nombre, edad, desde la localidad desde donde está conectándose y demás. Y al finalizar, como decía Natalia, también les pedimos que antes de conectarse, por favor, completen una encuesta de opinión, ¿sí? Para tener un registro nosotros de cómo sintieron que fue el servicio brindado. A ver, un poquito para contarles cómo ha sido desde que comenzó el chat hasta ahora, podemos decir que desde el 2015 hasta ahora han consultado cerca de 2.300 personas, ¿sí? La franja etaria que consultó podríamos decir que va desde los 14 años hasta los 74, aunque predominantemente los consultantes, claro, predominantemente los consultantes están dentro de la franja que va desde los 17 años a los 23. ¿Sí? Un poco para contarles cuáles son las temáticas. Natalia recién comentó algo acerca de las respuestas que vamos estandarizando en relación a las consultas que se van haciendo, ¿no? Pero un poco para contarles las temáticas más relevantes o predominantes. Podemos decir que la mayor proporción de las consultas tienen que ver con la situación vocacional de los consultantes, ¿sí? No sé si se llega a ver el gráfico, pero por un lado, el mayor porcentaje está ligado a consultas o dudas sobre su orientación, consultas sobre qué estudiar, cómo se sienten en este momento de elección. En segundo lugar, aparecen aquellas consultas ligadas a nuestras actividades de orientación, ¿sí? Y en tercer lugar, información específica de carreras. Todos esos tres casos los podemos ligar, como decía antes, a situaciones vinculadas a su orientación vocacional. Aparecen otras temáticas, como decía recién Natalia, ligadas a información específica del CBC, como es el ingreso a la UBA, cuestiones administrativas o de UBA 21, pero quería dar como ejemplo una categoría que nosotros la caracterizamos como pases y equivalencias, en esto que Natalia hablaba de la evolución de una consulta o el desarrollo de una consulta que empieza como cómo puedo hacer para pasar de una carrera a otra, ¿sí? O de una universidad a otra, cómo es el trámite específico, puede derivar en una consulta netamente de orientación vocacional, ¿no? Repensando cómo está sintiendo ese pasaje, cómo fue este momento de elección en relación a su primera carrera. Bueno, y por otra parte, en relación a la encuesta que decíamos de cierre, la encuesta de opinión, se les pide que contesten 3 preguntas que son cerradas, que tienen que ver con describir cómo sintieron que fue el espacio de chat, ¿sí? Si cumplió con las expectativas, si lo recomendaría a otras personas y si volvería a consultar. En general podemos decir que hay un alto grado de satisfacción, ¿sí? En los 3 casos, más del 90% considera que respondimos a su demanda, que se volverían a conectar, que lo recomendarían a otros. Y además de esas 3 preguntas cerradas, le damos lugar a una pregunta abierta que es comentarios, ¿sí? Que agreguen lo que les parezca acerca de cómo fue la experiencia de la consulta. Lo que podemos decir que esto va en congruencia con las preguntas que decíamos antes, ¿sí? Después vamos a mostrar unos ejemplos. Genial, ahí están. Unos ejemplos de respuestas de consultantes, pero si tuviésemos que sintetizar, podríamos decir que las personas que consultan consideran que la información brindada, tuvieron un acceso rápido a información objetiva, clara, pertinente, que además se sintieron acompañados y es importante que haya un profesional del otro lado que los acompañe en este encuentro con la información, ¿sí? Bien, eso. Los trajimos como ejemplos, ¿sí? de estas respuestas abiertas. Bueno, es la última parte, así que ya van a poder descansar del chat un rato. ¿Me lo pones el slide?
Tiki, tiki. Ay, ahí. Bueno, como se imaginarán, para nosotros pensar el espacio de chat, que claramente, seguramente muchos de ustedes habrán tenido experiencias en chatear desde la página web de algunos servicios, es un sistema muchas veces que está automatizado, muchas veces que está estandarizado, como bien decía Natalia, donde una veces, no sé si tuvieron experiencias de pregunta una cosa y la respuesta en algo que no tiene nada, la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, o no entienden lo que uno preguntaron, porque bueno, tienen como un funcionamiento más automatizado. Bueno, justamente lo que nosotros nos proponemos es algo completamente diferente a eso. La diferencia claramente tiene que ver con que todos los que hacemos el espacio de chat somos psicólogos que trabajamos en orientación vocacional hace muchos años. O sea, todo el equipo que está trabajando, ahora estamos nosotras 4, bueno, más Lila que no vino, pero somos bastantes más, hay cerca de 10 psicólogos que estamos trabajando en el espacio de chat. Y todos tenemos mucha experiencia en orientación, no es que es una primera actividad que hacemos dentro de lo que es la psicología, con lo cual esto da una manera de leer las consultas bastante particular. Quiere decir que para nosotros no es algo administrativo, ¿sí? No tiene que ver con pregunta-respuesta y nada más, y tratar de resolverlo lo más rápido posible. Muchas veces la dificultad, claramente, también como decía Natalia, es que un mismo psicólogo a veces está atendiendo varias consultas al mismo tiempo, con lo cual eso a veces limita un poco el tiempo de respuesta, pero de todos modos la intención siempre nuestra es la misma. La intención básicamente tiene que ver con que sea un espacio para que el sujeto pueda orientarse. Puede ser esto tanto desde el lado de la información como desde el lado de la reflexión. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Informarse, orientarse. La pregunta muchas veces puede ser, les voy a dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Quiero saber cómo es la carrera de abogacía. ¿Sí? Pregunta concreta. Y uno diría, como psicólogos orientadores, ¿no? Nos preguntaríamos, a ver, si está en una web, está con internet, tiene conexión, ¿por qué no lo buscó? ¿Sí? Pone abogacía, buscador y le aparece la información. De todos modos, está haciendo esa pregunta en un espacio de chat. Eso para nosotros significa una oportunidad de comenzar a orientarse. A partir de ahí nosotros empezamos a repreguntar para poder tratar de entender en realidad qué es lo que está preguntando, porque la información la tienen. Por eso nosotros decimos que muchas veces, pásame al que sigue, el espacio de chat es, muchas veces funcionamos los psicólogos como mediadores entre la información y el consultante. Nos encontramos muchísimas veces también en el espacio de chat, por ejemplo, donde nos dicen, me dijeron que para tal cosa tengo que hacer tal otra cosa. ¿Es así? Y uno diría, bueno, si te dijeron que es así, es así. Pero la pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué lo preguntan en un espacio de chat? ¿Sí? Esto tiene que ver con el sentido mediador en relación a la información y los psicólogos orientadores, donde la información, sabemos, en los tiempos de redes, como decía Adriana, cada vez es más abundante. Por lo tanto, necesita cada vez más procesos de selección, de comparación, de puesta en sentido. Nosotros decimos que es importante que esta información que circule sea significativa para el sujeto. Quizás lee qué es abogacía, pero no qué es la abogacía para él, ¿sí? ¿Qué otros intereses tienen en juego? ¿Qué otras decisiones está tomando? ¿Qué otras intenciones, expectativas tienen en relación a su futuro? Que esa información que aparece en Internet sin esta mediatización no tiene tanto sentido. Desde ese lugar, nosotros como psicólogos funcionamos como mediadores. Incluso hay otra palabra, bueno, que se usa mucho en todo lo que tiene que ver con Internet, que es somos curadores de contenido. Quiere decir que nosotros, cuando le damos la información, no le damos cualquier información. No ponemos nosotros en el buscador y sacamos la primera información que aparece, sino que nosotros claramente tenemos, por trabajar diariamente muchas horas en relación a orientación, a información de carreras, sabemos dónde encontrar la información, ¿sí? La información que quizás es más valiosa, más interesante, que puede servirle más. Entonces tenemos como información mucho más precisa. Eso en cuanto a lo que es información. Ahora, en cuanto a lo que es reflexión, nosotros decimos que hay como dos posibles líneas para pensarlo al espacio de chat en relación a la reflexión. Si ustedes recuerdan la primera viñeta que les mostramos antes cuando hablaba Lorena,
decía algo así como, quiero que me ayuden, a ver, ahí va a aparecer esa. Pensé que el orientador iba a ayudarme sobre mi vocación a través del chat. Imagínense, psicólogo atendiendo el chat y aparece esa primera consulta. Uno dice, ¿por dónde arranco? ¿No? Porque mi vocación a través del chat, no lo conozco, no lo veo, se desconecta en cualquier momento, ¿cómo hago con su vocación? ¿Sí? Desesperación. Bueno, entonces ahí es donde nosotros pensamos que hay dos posibles líneas de trabajo en relación a la reflexión y el espacio de chat. Muchas veces estas consultas... ¿El tiempo? 5. Bien, ya casi termino. La pensamos ahora me distraje, porque estoy en chat. Bueno, como un primer momento que nosotros lo pensamos como inaugural en relación a un proceso de orientación vocacional. Esto es, a partir del planteo del consultante, nosotros empezamos siempre a repreguntar, porque necesitamos poder entender quién es otra persona que nosotros no la estamos viendo. Solamente tenemos unos breves mensajes, entonces tenemos que poder armarnos una idea de esa persona. Y lo pensamos como un primer momento porque lo pensamos como un momento dentro de un proceso de orientación vocacional, donde muchas veces a partir de estas repreguntas nosotros los invitamos a participar en alguna de las actividades de orientación que tenemos nosotros o alguna actividad de orientación que sea más acorde a la situación del sujeto, ¿sí? Puede ser una actividad de alguna facultad, puede ser alguna actividad del CBC. Eso va a depender un poco de la consulta, pero lo entendemos como un primer momento para después invitarlo a trabajar en un proceso de orientación vocacional. Y otra posibilidad dentro de lo que es la reflexión, nosotros lo llamamos algo así como microintervenciones. Esto quiere decir que muchas veces la intervención en sí misma en el espacio de chat se cierra en el espacio de chat, ¿sí? Esto es, a veces hay preguntas que no se les ocurrieron formular. Ejemplo, muchas veces la pregunta es, quiero saber si la carrera de enfermería tiene salida laboral. ¿Cómo contestamos eso? ¿Sí? Entonces es ayudarlo a empezar a pensar a qué se refiere con querer saber si tiene salida laboral o no, qué será salida laboral, diferenciarlo de lo que es un campo ocupacional, cómo puede averiguar en relación a los campos ocupacionales, en qué espacio puede encontrar información sobre campos ocupacionales de enfermería. Digamos, es empezar a ayudarlo a formularse preguntas más ajustadas para poder encontrar respuestas. Claramente, si la pregunta es tan amplia, es muy difícil poder encontrar una respuesta. Por lo tanto, nuestra función muchas veces tiene que ver con ayudarlos a formularse preguntas, las preguntas que van a poder ser contestadas. Y bueno, para ir cerrando, porque deben quedarme 3 minutos, nosotros pensamos claramente que al ser un espacio completamente virtual y además que es un único momento, más allá de que muchas veces hay personas que vuelven a conectarse, es entender que esto de que algo sea no presencial, que sea virtual, que sea inmediato, para nosotros no es un obstáculo, sino todo lo contrario, es una oportunidad para instrumentar estrategias de orientación con una lógica diferente a lo presencial, donde va a estar marcado mucho por lo escrito. Piensen que no hay, el chat es todo por escrito, con lo cual una intervención que nosotros hacemos y que es muy valiosa es que copien lo que estamos escribiendo nosotros en el chat en un archivo y que después lo puedan releer. Imagínense lo valioso que es para un sujeto que está buscando información y está buscando orientarse, tener la posibilidad de releer aquello que le dijeron, ¿sí? Y esto de lo inmediato nosotros lo transformamos en lugar de contestar rápido con la urgencia, sino en una oportunidad para empezar a abrir preguntas. Y el espacio de chat tiene como esa función. Bueno, eso sería básicamente la idea, ¿sí? La distancia, lo inmediato, no es un obstáculo, sino lo pensamos como un espacio virtual que se construye y donde hay 2 sujetos, un orientando y un orientador. Nada más. Estos son los datos nuestros por si...